Claro que sí. La historia comienza presentándonos a un hombre llamado Old, quien permanece sentado dentro de su automóvil mientras se queja con evidente frustración del tráfico de la ciudad. Mientras espera que la circulación avance, enciende la radio y escucha un boletín de última hora, donde informan que varias regiones de Corea del Norte acaban de ser sacudidas por una serie de potentes terremotos. El desastre ya provocó una destrucción masiva y miles de personas han perdido la vida. Sin embargo, antes de que el reportero pueda ofrecer más detalles, algo aterrador empieza a ocurrir a su alrededor. Sin previo aviso, las tapas de las alcantarillas comienzan a salir disparadas por los aires una tras otra, al mismo tiempo que el suelo empieza a temblar violentamente. En cuestión de segundos, todos comprenden que un enorme terremoto acaba de golpear la ciudad. El pánico se apodera de las calles y la gente corre desesperadamente en todas direcciones, intentando ponerse a salvo. Una de las tapas sale despedida e impacta contra el automóvil de Old. Afortunadamente, la suerte está de su lado. En lugar de golpearlo directamente, el objeto destroza la parte trasera del vehículo y él resulta completamente ileso. Sabiendo que no puede quedarse esperando a los servicios de emergencia, realiza un peligroso giro prohibido y abandona el lugar a toda velocidad. Después de recorrer una distancia prudente, Old detiene el automóvil y baja para observar la devastación que se extiende frente a sus ojos. Las carreteras comienzan a partirse en dos, numerosos edificios se desploman y el caos termina apoderándose de toda la ciudad. Sin embargo, pronto comprende que detenerse fue un grave error. Un enorme rascacielos construido casi por completo de cristal comienza a colapsar. La escena provoca una nueva ola de pánico mientras cientos de personas intentan escapar desesperadamente. Muchos civiles pierden la vida cuando la estructura finalmente se derrumba. Una vez más, Old logra sobrevivir únicamente porque toma la decisión correcta en el momento preciso y consigue alejarse antes de que el edificio caiga por completo. La noticia del desastre se propaga rápidamente por todo el país. Poco después, los especialistas revelan que el terremoto tuvo su origen en el monte Baekdu, donde se encuentra un volcán activo. La erupción ocurrida en su interior desencadenó un sismo de magnitud 8,7 en la escala de Richter, una catástrofe lo suficientemente poderosa como para sacudir toda la nación. Como consecuencia, el gobierno declara inmediatamente el estado de emergencia nacional. La crisis también llama la atención de las principales potencias del mundo. Estados Unidos despliega 2 portaaviones hacia la región, China duplica su presencia militar en la frontera y Corea del Sur moviliza la mayor cantidad posible de tropas para impedir que algún país aproveche el desastre y genere una crisis aún mayor durante la emergencia. La historia cambia entonces al profesor Kang, un prestigioso geólogo que, 3 años atrás, advirtió repetidamente sobre el enorme peligro que representaba el volcán Baekdu. Nadie tomó en serio sus investigaciones y ahora el país se encuentra al borde de la destrucción. Si el volcán vuelve a entrar en erupción, todo podría desaparecer. Poco después, el secretario presidencial se presenta ante él para comunicarle que el gobierno solicita urgentemente su ayuda. En un principio, Kang rechaza la petición, explicando que ahora posee la ciudadanía estadounidense y que ya no tiene ninguna responsabilidad sobre ese asunto. Sin embargo, el secretario insiste porque sabe que es la única persona que realmente comprende el comportamiento del volcán y probablemente el único capaz de evitar una nueva catástrofe. Incluso cuando Kang se dispone a partir hacia Estados Unidos, continúa intentando convencerlo. Finalmente, después de escuchar la petición una y otra vez, acepta colaborar. Acto seguido es trasladado a una reunión de emergencia en la que participan el presidente y varios de los funcionarios más importantes del país. La tensión dentro de la sala resulta evidente. Todos comprenden perfectamente la gravedad de la situación, ya que Corea del Sur es el país más expuesto al desastre. Se encuentra muy cerca de Corea del Norte, y el monte Baekdu está ubicado junto a la frontera que comparten ambos países. Mientras las demás naciones permanecen relativamente alejadas, Corea del Norte y Corea del Sur son quienes enfrentan el mayor peligro. Según las investigaciones geológicas más recientes, el volcán Baekdu posee 4 cámaras subterráneas de magma. La cuarta representa la amenaza más grave de todas. Si llegara a entrar en erupción, tanto Corea del Norte como Corea del Sur podrían quedar completamente devastadas. Finalmente, el profesor Kang presenta los resultados de los 3 años que dedicó a investigar el volcán. Explica que únicamente existe una forma de detenerlo. Debe provocarse una explosión nuclear subterránea, equivalente a 600 kilogramos cerca del volcán.
Una detonación de esa magnitud haría colapsar las cámaras de magma bajo tierra, sellándolas de manera permanente e impidiendo la erupción definitiva. Uno de los ministros pregunta inmediatamente si esa explosión tendría que realizarse cerca de la frontera con China. Kang responde con absoluta calma que sí, apenas pronuncia esa palabra, toda la reunión estalla en discusiones. Todos entienden que detonar un arma nuclear en esa zona podría interpretarse fácilmente como un acto de guerra. Además de provocar una enorme crisis militar internacional, también violaría las leyes que regulan el uso de armamento nuclear. Debido a esas enormes consecuencias políticas y legales, todos los funcionarios rechazan la propuesta y abandonan la reunión. Más tarde, el presidente manda llamar al profesor Kang a su despacho para hablar con él en privado. Le confiesa que está dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar al país. Si no consiguen detener el volcán, lo perderán absolutamente todo. Sin embargo, existe otro problema aún mayor. Corea del Sur no posee armas nucleares. Por ello, el presidente le pregunta si conoce alguna forma de conseguir una. Kang responde que solo existe una posibilidad: pedir ayuda a Corea del Norte. En ese momento, el país vecino también atraviesa un enorme caos debido al desastre, aunque el presidente duda seriamente que acepten colaborar, recordando que las relaciones entre ambas naciones nunca han sido buenas. Kang coincide con él y explica que si la vía diplomática no funcionará, deberán actuar de una manera completamente distinta. En lugar de solicitar ayuda, tendrán que robar lo que necesitan. El profesor explica que Corea del Norte firmó recientemente un acuerdo de paz con Estados Unidos, mediante el cual debe entregar todo su arsenal nuclear. Si logran infiltrarse en una de sus instalaciones antes de que se complete la transferencia y consiguen suficiente uranio, podrán fabricar el dispositivo nuclear por su cuenta y utilizarlo posteriormente para detener el volcán. Al comprender que ya no existe ninguna otra alternativa, el presidente termina autorizando la peligrosa operación. De inmediato se organizan dos equipos completamente distintos. El primero está integrado por una unidad militar de élite equipada con armamento avanzado, cuya misión consiste en enfrentarse a cualquier resistencia que aparezca durante la operación. El segundo grupo queda bajo el mando de Old y tendrá la tarea de recuperar el uranio y ensamblar el dispositivo nuclear. A diferencia de la unidad de combate, el equipo de Old está formado por especialistas que casi nunca participan en misiones de campo. La mayoría son científicos e ingenieros, acostumbrados a trabajar utilizando sus conocimientos, no las armas. Su único objetivo será asegurar el uranio lo más rápido posible. Sin embargo, antes de comenzar la misión necesitan incorporar a una persona más. Existe un único hombre capaz de guiarlos a través de la instalación nuclear norcoreana, un alto oficial de inteligencia llamado Lee. El inconveniente es que actualmente permanece encarcelado tras haber sido acusado de espionaje. Afortunadamente, el gobierno conoce exactamente dónde se encuentra, saben la prisión donde está recluido, el número de su celda e incluso su ubicación precisa, gracias a un dispositivo GPS que fue implantado secretamente en su cabeza. Por esa razón, el primer objetivo consiste en rescatar a Lee. Una vez liberado, él será quien conduzca al grupo durante el resto de la operación. 3 horas más tarde, ambos equipos despegan y finalmente cruzan la frontera con Corea del Norte. Mientras sobrevuelan la región, observan que enormes cantidades de ceniza volcánica continúan elevándose desde el monte Baekdu. La nube de ceniza se vuelve tan densa que termina siendo absorbida por los motores del segundo avión, provocando un incendio inmediato. En cuanto Old observa que la otra aeronave está ardiendo, contacta enseguida con el cuartel general para informar de la emergencia. Sin embargo, antes de que puedan reaccionar, el avión pierde completamente el control y se estrella contra el suelo. Todos los soldados que viajaban a bordo mueren en el impacto. Old contempla la explosión completamente paralizado. La unidad de combate de élite acaba de desaparecer y ahora su propio equipo tendrá que continuar completamente solo. El cuartel general vuelve a comunicarse con él y le transmite nuevas instrucciones. Antes de seguir adelante, debe recuperar la caja negra del avión siniestrado, porque contiene un elemento esencial para la misión. Old se dirige inmediatamente al lugar del accidente, encuentra el cuerpo del comandante y recupera la caja. En su interior descubre un mapa detallado que conduce directamente hasta la prisión, donde Lee permanece encerrado. Con esa información asegurada, el equipo continúa avanzando hacia su siguiente objetivo. Mientras observa a sus compañeros, Old no puede evitar sentirse inquieto. Ninguno de ellos ha participado jamás en una misión de combate tan peligrosa. Todos son científicos e ingenieros acostumbrados a resolver problemas, utilizando la inteligencia y los conocimientos técnicos, no enfrentándose a soldados armados. Aún así, ya cruzaron la frontera con Corea del Norte y no existe posibilidad de regresar. Cuando finalmente llegan a la prisión, descubren un panorama devastador. El terremoto destruyó gran parte del complejo. Muchos prisioneros murieron durante el derrumbe y la mayoría de los guardias abandonó el lugar. Old supone que Lee también habrá escapado. Sin embargo,
embargo, al llegar frente a su celda lo encuentran sentado tranquilamente, como si hubiera estado esperándolos desde el principio. Cuando le explican que necesitan su ayuda para transportar y utilizar un dispositivo nuclear, Lee rompe a reír. Comprende perfectamente que aquella no es una misión cualquiera. Aún así, acepta cooperar con una única condición. Les pide que le quiten las esposas y le concedan 10 minutos para prepararse. Aunque desconfía de él, Holt termina aceptando. Dentro de la prisión, Lee se arregla el cabello, limpia su aspecto y deja atrás la imagen del prisionero derrotado, para volver a convertirse en el brillante agente de inteligencia que alguna vez fue. Aprovechando esos momentos, también extrae en secreto el dispositivo GPS implantado en su cabeza y, sin que nadie lo note, roba discretamente la cartera de Holt. Dentro encuentra una fotografía de la esposa de Holt, junto con una ecografía que revela que ella está embarazada. Holt está a punto de convertirse en padre y aún así decidió abandonar a su familia para participar en aquella misión prácticamente imposible. Cuando todos regresan al vehículo, Lee le devuelve tranquilamente la cartera a Holt. Después le explica que ya no necesitan el mapa porque ahora toda la ruta se encuentra en su memoria, y a partir de ese momento todos deberán seguir únicamente sus instrucciones. También admite que no confía plenamente en ellos, ya que una vez concluida la misión podrían decidir eliminarlo. Holt no tiene más opción que aceptar sus condiciones. Tiempo después, el grupo llega a una base militar de Corea del Norte. La mayoría de los soldados abandonó sus puestos debido a la devastación provocada por el terremoto, y los pocos que permanecen en el lugar se refugiaron dentro de un búnker subterráneo. Holt comienza a planear un ataque frontal para avanzar cuanto antes, pero Lee lo interrumpe. En lugar de enfrentarse directamente a los soldados, propone cortar el suministro eléctrico del búnker. Una vez que se queden sin energía, los militares se verán obligados a salir o permanecer atrapados bajo tierra hasta quedarse sin oxígeno. El plan parece razonable. Sin perder tiempo, el equipo se infiltra en las instalaciones e inicia el sabotaje del sistema eléctrico. Sin embargo, antes de terminar, son descubiertos y enseguida comienza un intenso intercambio de disparos. Aún así, logran cortar la electricidad justo a tiempo y todo el búnker queda sumido en la oscuridad. Aprovechando la confusión, lanzan el asalto definitivo y consiguen eliminar a todos los soldados que aún permanecían en la base. Con el lugar asegurado, Lee conduce al grupo hasta un enorme contenedor de carga. Al principio, Holt cree que se trata de una trampa, pero en realidad es un ascensor oculto. El elevador desciende casi 500 metros bajo tierra hasta un gigantesco búnker secreto. Cuando las puertas finalmente se abren, todos quedan completamente sorprendidos. Ocultos bajo la montaña descansan 6 misiles balísticos intercontinentales, equipados con ojivas nucleares. Se trata de armas capaces de cruzar océanos enteros y alcanzar países situados a miles de kilómetros de distancia, como Estados Unidos, Rusia, India o prácticamente cualquier otra nación en cuestión de minutos. Contemplar el verdadero alcance del poder militar norcoreano deja sin palabras a todo el equipo. Holt ordena inmediatamente que uno de sus compañeros verifique los niveles de radiación. Mientras tanto, Lee es sujetado firmemente a una columna para evitar que intente escapar o provocar algún problema. El resto del equipo se coloca trajes de protección y comienza a desmontar cuidadosamente uno de los misiles. Trabajando contra el tiempo, cortan el sistema de cableado y extraen el núcleo del arma, la parte esencial de todo el sistema nuclear, colocándolo dentro de un contenedor especialmente diseñado para transportarlo de forma segura. Todo parece salir según lo planeado, hasta que, de manera repentina, el suelo vuelve a sacudirse con enorme violencia. Un segundo terremoto, mucho más intenso que el primero, golpea toda la instalación. Sin que ellos lo sepan, la segunda cámara magmática del volcán Baekdu acaba de entrar en erupción. El profesor Kang había calculado que todavía disponían de más tiempo antes de una nueva explosión, pero el volcán se adelantó a todas sus predicciones. La situación acaba de volverse mucho más peligrosa. El violento terremoto provoca que todo el búnker comience a temblar, mientras las puertas automáticas de seguridad empiezan a cerrarse en toda la instalación. Uno de los núcleos nucleares queda atascado y no puede ser retirado. Uno de los especialistas le dice a Holt que ya consiguieron 5 núcleos y que deberían escapar inmediatamente. Sin embargo, Holt se niega a abandonar la misión a medias. Decidido a completar el trabajo cueste lo que cueste, toma un martillo y comienza a golpear el mecanismo atascado para liberar el último núcleo. Cada impacto hace que los niveles de radiación aumenten peligrosamente dentro del búnker. Al darse cuenta del riesgo, Lee le grita que se apresure porque, si continúan perdiendo tiempo, todos morirán bajo tierra. Holt ignora la advertencia y sigue golpeando sin detenerse. Mientras tanto, la enorme compuerta de seguridad continúa cerrándose. Justo antes de que termine de sellarse por completo, Lee arroja una pesada caja de herramientas entre ambas puertas, impidiendo que se cierren totalmente. Gracias a esa rápida decisión, Holt consigue liberar finalmente el sexto y último núcleo nuclear. Todo el equipo abandona el búnker llevando consigo los 6 núcleos. Como Lee acaba de salvarles la vida, Holt cumple la promesa que le hizo anteriormente, le quita las ataduras y lo deja libre. Después le pide que le entregue el mapa. Le responde con total tranquilidad que ya no existe ningún mapa
porque se lo tragó. Furioso, Old le apunta inmediatamente con su arma. Sin embargo, antes de que pueda hacer nada, una intensa lluvia de disparos comienza a caer sobre ellos. Una unidad militar estadounidense acaba de llegar al lugar y lanza un ataque sorpresa contra el grupo. Sin importar dónde intenten ocultarse, los soldados estadounidenses continúan disparando con una precisión sorprendente. Lee comprende rápidamente lo que está ocurriendo. Los militares utilizan sensores térmicos capaces de detectar el calor corporal, incluso a través de la cobertura. Al darse cuenta de ello, Old prende fuego a varias estructuras cercanas. Las llamas generan suficiente calor para confundir los sensores, haciendo que todas las direcciones parezcan igual de calientes. Aprovechando esa distracción, los sobrevivientes consiguen escapar de la base. Algún tiempo después llegan más tropas estadounidenses junto con su comandante. Al mismo tiempo, el embajador de Estados Unidos irrumpe en la oficina del presidente de Corea del Sur y exige que el equipo de Old entregue inmediatamente el material nuclear robado. Advierte que, si se niegan, Estados Unidos acusará oficialmente a Corea del Sur de violar las leyes internacionales e impondrá severas sanciones. Antes de que el presidente pueda responder, resulta evidente que su gobierno ha quedado completamente acorralado. Al comprender que ya no existe ninguna salida política, el profesor Kang recoge silenciosamente sus pertenencias y abandona el lugar. Mientras tanto, se revela que únicamente Old y Lee sobrevivieron al enfrentamiento anterior. Todos los demás integrantes del equipo murieron durante la batalla. Old permanece inconsciente con las manos atadas. Cuando finalmente despierta, escucha a Lee hablando por radio con alguien, asegurando que llegará pronto. Convencido de que fue traicionado, Old lo acusa de vender a su propio país. Lee simplemente sonríe y responde que nunca hizo todo aquello por su nación, sino por su hija. Entonces revela que vendió en secreto las 6 ojivas nucleares a un traficante internacional de armas. De esa manera, ningún gobierno podría utilizarlas, y él obtendría el dinero suficiente para garantizar el futuro de su hija. Horrorizado, Old le responde que mientras él solo piensa en salvar a una niña, millones de niños inocentes morirán si el volcán vuelve a entrar en erupción. Según los cálculos más recientes, la cuarta y última cámara magmática explotará en apenas 17 horas. Aún así, Lee se mantiene firme y continúa conduciendo hacia el lugar donde piensa reunirse con el comprador. Mientras tanto, la segunda cámara del volcán entra completamente en erupción, provocando una devastación todavía mayor en Corea del Sur. La historia cambia entonces a la esposa embarazada de Old. Siguiendo las órdenes de evacuación, conduce rumbo a la casa de sus padres, cuando queda atrapada en un enorme embotellamiento. De repente, el puente sobre el que circulan comienza a sacudirse violentamente. En ese mismo instante aparece un gigantesco tsunami avanzando directamente hacia ellos. Sin perder un segundo, acelera al máximo y consigue abandonar el puente apenas unos instantes antes de que toda la estructura colapse. Casi todas las personas que permanecían detrás son arrastradas por la enorme ola. Más tarde consigue detener un autobús de evacuación perteneciente a la embajada estadounidense. Los soldados le piden que se identifique y en cuanto menciona el nombre de Old, le permiten subir inmediatamente. Todo había sido organizado antes del inicio de la misión. El comandante prometió que, si Old aceptaba participar en aquella operación, su esposa y su futuro hijo serían evacuados a un lugar seguro. Casualmente, el profesor Kang también viaja en ese mismo autobús. Al reconocer a la esposa de Old, desvía la mirada y evita hablar con ella. De regreso en Corea del Norte, Lee detiene el camión para hacer una pausa. Aprovechando ese momento, Old utiliza discretamente el casquillo vacío de una bala para aflojar los tornillos que sujetan sus ataduras. Lee descubre lo que está haciendo y confiado le dice que nada cambiará aunque consiga liberarse. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Old termina de soltar el último tornillo y en cuanto la puerta del vehículo se abre, rompe las ataduras, salta al asiento del conductor y arranca el camión a toda velocidad. La puerta trasera permanece abierta y Lee queda colgando de ella. Negándose a perderlo todo, se aferra con todas sus fuerzas hasta conseguir volver a subir. Inmediatamente ambos comienzan a pelear por el control del vehículo. En medio del forcejeo, ninguno se da cuenta de que el camión abandona el camino y termina estrellándose dentro del bosque. Afortunadamente, el blindaje absorbe la mayor parte del impacto y ambos sobreviven. Old comprende enseguida que ahora están atrapados en territorio norcoreano. Desesperado, le suplica a Lee que lo ayude a salir del país. Por primera vez, incluso le pide misericordia. Lee responde que ya solo existe una opción posible: llegar cuanto antes al volcán y detonar el dispositivo antes de que la última cámara magmática entre en erupción. Como el camión quedó inutilizado, ambos comienzan a transportar a pie el pesado contenedor que guarda las ojivas nucleares. Durante el trayecto, encuentran una carreta abandonada tirada por un buey. Lee la toma de inmediato y, mientras él viaja cómodamente sentado, Old termina arrastrando la carreta con todas sus fuerzas. A pesar del enorme agotamiento, continúa avanzando, porque para él completar la misión ya vale más que su propia vida.
En medio del recorrido, Lee le pregunta inesperadamente por el bebé que está esperando. Sorprendido, Old quiere saber cómo descubrió el embarazo. Con una sonrisa, Lee le recuerda que vio la ecografía dentro de su cartera cuando la revisó en la prisión. Después comienza a bromear preguntándole si será niño o niña. Old se niega a responder y Lee continúa molestándolo durante el resto del camino. Mientras tanto, el autobús de evacuación finalmente llega al puerto. Los pasajeros presentan uno por uno su documentación. Gracias a su pasaporte estadounidense, el profesor Kang puede embarcar sin ningún problema. Sin embargo, cuando llega el turno de la esposa de Old, los agentes le informan que su ciudadanía estadounidense todavía no ha sido aprobada oficialmente, por lo que no puede abandonar el país y debe quedarse atrás. Aunque la esposa de Old desea abandonar el país, no puede dejar de pensar en su marido. Cree que se encuentra cumpliendo una misión importante y está convencida de que regresará con vida, por lo que decide esperar. Sin embargo, antes de que pueda hacer cualquier otra cosa, el volcán vuelve a entrar en erupción. La explosión provoca un caos absoluto en el puerto. Miles de personas aterrorizadas derriban las barricadas e intentan llegar desesperadamente a la zona de evacuación. Los soldados hacen todo lo posible por contener a la multitud e incluso disparan al aire para intentar detenerlos. Pero cuando la vida está en juego, nadie presta atención a las advertencias. En medio del pánico, la esposa de Old queda completamente sola. Al verla en esa situación, el profesor Kang decide ayudarla y le pide que lo acompañe. Durante la confusión, también le revela una verdad que ella desconocía. Old se encuentra en Corea del Norte. La noticia la deja completamente impactada. Aún así, en lugar de subir al barco, decide permanecer allí porque está dispuesta a esperar a su esposo sin importar lo que ocurra. Al comprender que no logrará convencerla, Kang también decide quedarse. Mientras tanto, después de caminar durante horas, Old está completamente agotado y muerto de hambre. Finalmente encuentra una pequeña tienda donde descubre una bebida fría y una lata de comida. Un verdadero tesoro, dadas las circunstancias. Sin embargo, antes de que puedan disfrutar de ese hallazgo, un grupo de soldados estadounidenses aparece inesperadamente y abre fuego contra ellos. En ese momento interviene una antigua compañera de Lee, una soldado que llega justo a tiempo para rescatarlos. Los obliga a subir rápidamente a un autobús y abandona el lugar a toda velocidad. La persecución continúa hasta que alcanzan un puente que comienza a partirse en dos debido a un nuevo terremoto. A pesar del peligro, los soldados estadounidenses siguen disparando sin detenerse, ignorando que dentro del vehículo viajan 6 núcleos nucleares. Si cualquiera de ellos detonara, nadie sobreviviría. Gracias a la extraordinaria habilidad de la conductora, el autobús consigue cruzar el puente segundos antes de que termine de colapsar. A la mañana siguiente llegan al camino que conduce hacia la mina. Ese lugar representa el punto más cercano al volcán, donde debe colocarse el dispositivo nuclear. Sin embargo, Lee sigue teniendo un objetivo completamente distinto. Su intención es vender los núcleos a un traficante de armas para obtener el dinero suficiente y marcharse junto a su hija a otro país. Ambos hombres llegan entonces a un momento decisivo. Old rompe en llanto al imaginar la destrucción de su país y fracasan. Lee también lucha por aquello que considera más importante. No obstante, después de reflexionar, comprende que su sueño personal no puede estar por encima de la vida de millones de personas. Finalmente da un paso al costado y permite que Old continúe con la misión. Como el mapa original ya no existe, dibuja rápidamente un nuevo croquis a mano para indicarle el camino hacia la mina. Mientras Old continúa avanzando, recibe una llamada urgente del cuartel general. Le informan que descubrieron un grave error. El centro donde debe colocarse el dispositivo no está en el nivel 9 de la mina, sino en el nivel 7. Old comprende de inmediato que el croquis que lleva consigo ya no sirve. Sin perder un segundo, da la vuelta y sale nuevamente en busca de Lee. Durante el trayecto también recibe una llamada de su esposa, quien se encuentra junto al profesor Kang. Muy molesta, lo enfrenta por haberle ocultado la verdadera naturaleza de la misión. Sin embargo, Old apenas tiene tiempo para responder, porque cada minuto que pasa acerca al volcán a su erupción definitiva. Por otro lado, Lee finalmente llega al pueblo donde vivía su hija. Al recorrer las calles descubre que el lugar quedó completamente destruido. Entre los escombros se encuentra a la pequeña sentada completamente sola. Cuando intenta acercarse, ella reacciona con rabia e incluso llega a morderle la mano. Está furiosa porque su padre nunca estuvo presente cuando más lo necesitó. Mientras ambos se reencuentran, aparece el traficante de armas con quien Lee había hecho el trato. Al descubrir que ya no posee los núcleos nucleares, el hombre le dispara sin dudarlo, dejando claro que necesita ese material a cualquier precio. Antes de que pueda rematarlo, una unidad del ejército estadounidense llega al lugar y comienza un intenso enfrentamiento con los hombres del traficante. En medio del tiroteo aparece Old conduciendo el vehículo que transporta el detonador nuclear. En cuanto todos observan el enorme contador instalado en la parte trasera, el pánico se apodera del campo de batalla. Alguien grita inmediatamente que dejen de disparar, porque cualquier impacto podría provocar una explosión catastrófica. Old baja del vehículo con total calma, mientras el traficante se aproxima.
pero cuando este descubre que la cuenta regresiva ya fue activada, pierde por completo la compostura. Old revela que una vez iniciado el temporizador, ya no existe forma de detenerlo. Además, sincronizó la detonación exactamente con el momento en que la última cámara magmática del volcán entrará en erupción. Comprendiendo que no hay manera de escapar de una explosión semejante, todos abandonan el lugar aterrorizados. Cuando el campo de batalla queda vacío, Old corre hasta donde se encuentra Lee, gravemente herido. Le pide nuevamente el camino correcto hacia la mina y le promete que sus hombres llegarán muy pronto para rescatar tanto a él como a su hija. Sin embargo, Lee se niega. Insiste en que será él quien complete la misión. Antes de marcharse, acaricia suavemente la cabeza de su hija y con lágrimas en los ojos le dice que después de ese día siempre podrá sentirse orgullosa de su padre. Es una despedida profundamente emotiva, pues ambos saben que probablemente será la última vez que se vean. Mientras tanto, Old recibe una llamada de su esposa. Ella ya conoce toda la verdad sobre la misión, y aunque intenta mantenerse fuerte, apenas puede contener las lágrimas. Old le promete que hará todo lo posible por regresar con ella y con el hijo que está por nacer. Sin embargo, sabe perfectamente que las posibilidades de sobrevivir son mínimas. Sin perder más tiempo, él y Lee reanudan el camino hacia el volcán, mientras enormes rocas incandescentes continúan cayendo del cielo a su alrededor. Después de un difícil recorrido, finalmente llegan a la entrada de la mina, donde debe colocarse el dispositivo nuclear. Sin embargo, descubren que el ascensor que conduce al interior dejó de funcionar debido a los continuos terremotos. Tras analizar rápidamente la situación, Lee propone una solución. Sugiere sujetar el dispositivo nuclear con una cuerda y descenderlo manualmente hasta el fondo de la mina, para luego cortar la cuerda cuando alcance la profundidad necesaria. Mientras preparan el plan, la compuerta del elevador comienza a cerrarse lentamente. En ese instante, Lee entra al ascensor junto al dispositivo y queda atrapado deliberadamente en su interior. Old comprende inmediatamente lo que pretende hacer. Lee lo mira fijamente y le dice que él fue la única persona que confió en él cuando nadie más lo hizo. Explica que, ya sea por su país o por su hija, esta es una responsabilidad que debe asumir personalmente. Ambos permanecen inmóviles, incapaces de contener las lágrimas. Antes de continuar descendiendo, Lee le suplica una última cosa. Le pide que cuide de su hija y que no permita que crezca sola. Le dice que la deja en sus manos y le ruega que la proteja siempre. Finalmente añade que al menos por una vez en su vida quiere convertirse en un héroe. Dicho esto, corta la cuerda y el dispositivo comienza a descender junto con él hacia las profundidades de la mina. Una vez que alcanza el nivel correcto, Lee coloca cuidadosamente los núcleos nucleares en la posición indicada y permanece sentado junto a ellos, esperando con serenidad el momento de la detonación. Old comprende que ya no puede hacer nada más por él. Con el corazón destrozado, abandona la mina mientras lucha por contener el llanto. Instantes después, una gigantesca explosión sacude toda la montaña. Old rompe a llorar, no por miedo a morir, sino porque acaba de perder al hombre que decidió sacrificar su propia vida para salvar a millones de personas. Al mismo tiempo, el profesor Kang permanece observando atentamente los instrumentos de monitoreo. Cuando los registros finalmente comienzan a estabilizarse, comprende de inmediato que la misión fue un éxito. La detonación logró detener el volcán y evitar la erupción definitiva. El alivio se refleja en el rostro de todos los presentes. Poco a poco, la amenaza desaparece y el país inicia el largo proceso de reconstrucción. Las ciudades destruidas comienzan a levantarse nuevamente y la población intenta recuperar la normalidad. Old también cumple la promesa que le hizo a Lee antes de su sacrificio. Decide hacerse cargo de su hija y darle el hogar que su padre entregó la vida por proteger. De esa manera, el legado de Lee continúa viviendo a través de la familia que siempre quiso asegurar.